Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta parte, a este módulo del curso de criptografía postcuántica. Mi parte, lo que vamos a hablar hoy es de computación, no vamos a hablar de criptografía, ¿vale? Criptografía se lo dejo a los expertos, que para eso saben más que yo. Pero dentro de la cuántica hay un montón de temas que están surgiendo hoy en día, que son importantes, como por ejemplo todo el tema del miedo a la computación. ¿Vale? La computación al final es el que está gestionando las expectativas respecto a la criptografía. ¿Vale? La criptografía al final se ve amenazada por computación y pues vamos a hablar de la parte bonita de la computación, no de la parte fea, ¿vale? No vamos a hablar no vamos a hablar de destrucción, sino de construcción, ¿vale? Cuando, cuando hablo con gente que no tiene mucho conocimiento sobre este tema, es un tema complejo, muchas veces existe el miedo infundado, sobre todo, derivado de las noticias sensacionalistas que se generan en la prensa. Y las noticias que se generan en la prensa, pues al final la prensa tiene que vender y genera titulares que no suelen ser del todo correctos. Se están, se están anunciando cosas que no son del todo verdad, pero la prensa generalista pues tiene que vender este tipo de cosas, tiene que vender noticias, tiene que vender clics y entonces pues busca la sorpresa o busca el énfasis o busca la exageración en sus titulares, ¿vale? Entonces, si te quedas solo con eso, pues tienes una idea muy equivocada de lo que es la computación cuántica. La computación cuántica es una tecnología que ya es una realidad, que ya hay muchas empresas que la están utilizando a día de hoy, que hay numerosos casos de uso y que está bastante extendida en ciertas regiones. Ahora que ya he explicado lo que no vamos a ver, que es la parte destructiva de la computación cuántica, sino que vamos a ver la parte constructiva, me voy a presentar. Mi nombre es Antonio Peris, soy cofundador y CEO de una de las empresas de computación cuántica más importantes de Europa. Eh, Nosotros estamos extendiendo la adopción de computación cuántica en numerosos países, ¿vale? Principalmente Singapur, Inglaterra, España, evidentemente, Estados Unidos, Canadá, bueno, pues numerosos países, Japón, está por ahí, Corea, está por ahí. Con lo cual, eso nos permite tener una visión bastante interesante de lo que está ocurriendo en todo el mundo. La cuántica es, como bien pone el titular de esta charla, la cuántica es una realidad, la cuántica ya se está utilizando y se está utilizando de forma bastante general, ¿vale? Antes de empezar, hablando de geografías, países, vamos a explicar para qué sirve la computación cuántica. A día de hoy, ¿vale? Hay una máxima dentro de la computación cuántica que nos dice que los principales casos de uso de la computación cuántica todavía el ser humano no es capaz de imaginarlos. Con lo cual, ¿qué es lo que estamos haciendo? Los casos de uso que son susceptibles de ser resueltos con computación cuántica, pero que ya se están resolviendo de alguna forma, no de forma exacta, sino de forma heurística, mediante computación clásica, pues los estamos adaptando a computación cuántica y estamos viendo que en algunos casos se mejora. Pero todavía nos queda mucho camino hasta encontrar esos casos de uso que sean absolutamente rompedores, que son aquellos que todavía el ser humano no es capaz de imaginar.
llegará, pero vamos a ser pragmáticos y vamos a ser prácticos. Vamos a aplicar la computación cuántica a resolver los problemas que sabemos que se pueden resolver. ¿Vale? Me gusta empezar con una pregunta, somos muchos, no la vais a responder. Pensadla para vosotros, ¿cuál es vuestra principal razón para atender ese seminario? Podéis, a mí me gusta dividirlo en grandes grupos. El primer grupo es gente que tiene miedo, ¿vale? El miedo es una de las principales armas que hay en innovación, el miedo a que ocurra algo y que no estoy preparado. Puede ser el miedo a algo externo, como por ejemplo, hablando de criptografía, nuevas formas de ataque. Miedo a que un competidor mío de repente genere algún tipo de ventaja competitiva que para mí sea inalcanzable en ese momento, ¿vale? Miedo a que alguien esté haciendo cosas que yo no entiendo, pero que pueden resultar disruptivas para mi negocio, para mi empresa, ¿vale? La segunda forma de innovación es gente que tiene curiosidad, ¿vale? Salen noticias en prensa y esto de qué va. Esto de qué va, pues vamos a empezar a explorar, ¿vale? Y luego hay, hay varias cosas que impulsan la innovación. Aparte del miedo y la creatividad o la curiosidad, puede ser un mandato, ¿vale? Puede ser, hay numerosas casuísticas, ¿vale? Entonces, si vuestro caso es que estéis aquí por miedo, bienvenidos, ¿vale? El miedo es el gran motor del mundo, no os preocupéis, todo es absolutamente razonable, ¿vale? Eh, Vamos a ver casos de uso que hemos implementado nosotros, ¿vale? Yo no puedo hablar de casos de uso de otras empresas, salvo que se hayan difundido de forma masiva, ¿vale? Y quiero empezar, hay un chascarrillo dentro de la computación cuántica en España, uno de los casos de uso más conocidos que se ha presentado numerosas veces y por lo tanto puedo hablar de él, no es nuestro, eh, para que veáis que la computación cuántica no afecta únicamente a problemas extremadamente complejos, difíciles de entender. El caso de uso más conocido de la computación cuántica en España lo, lo diseñó, lo organizó una empresa de pescados para mejorar la alimentación de sus gambas, ¿vale? Entonces, hay una empresa de pescados que está monitorizando el tamaño, la alimentación de las gambas y detectan cuando las gambas tienen hambre y entonces les dan de comer. Y eso lo hacen mediante computación cuántica. Y se ha demostrado que las gambas son más grandes. Entonces, son capaces con menos comida, porque al final la comida, si no está monitorizada, se acaba perdiendo, con menos comida, pues hacen gambas más grandes, ¿vale? Eso es un chascarrillo, ¿vale? Es el caso de uso que más está difundido dentro de la industria de España. Pero, evidentemente, a vosotros no os interesa ese tipo de casos de uso. Os interesan los casos de uso que afectan a vuestro sector, a vuestro negocio, a vuestra empresa, ¿vale? Entonces vamos a hablar de las cosas que nosotros hemos ido haciendo en los últimos meses, ¿vale? Aquí tenemos un montón de clientes, de cosas que hemos ido haciendo, partnerships y demás. Bueno, tampoco quiero centrarme en todo esto, ¿vale?